Vamos a conversar con el constitucionalista Eric Urbina. Muy buenas noches, bienvenido a Latina Noticias. Buenas noches, Katia, un gusto conversar con usted. Doctor Urbina, nosotros queríamos consultarle qué va a pasar de aquí en adelante en el Ministerio Público. Es decir, mientras la Junta Nacional de Justicia no acate esta orden judicial, Delia Espinosa no va a poder regresar al Ministerio Público como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación. Efectivamente, quien tiene que reponerla como fiscal suprema es la Junta Nacional de Justicia. No le corresponde al actual fiscal de la Nación interino, al señor Gálvez, hacerlo, porque esa no es su competencia, le compete esto a la Junta Nacional de Justicia, y luego será la Junta de Fiscales Supremos la que determine si es que la señora Delia Espinosa retorna al cargo de fiscal de la Nación o no, como pasó con el caso de la señora Patricia Benavides. Pero ¿puede la Junta Nacional de Justicia como institución que evalúa a jueces y fiscales no acatar una decisión judicial? Mire, a mi juicio no, todos debemos acatar las decisiones judiciales, nos gusten o no, y si es que no estamos de acuerdo, lo que hay que hacer es recurrir a la instancia superior. Para ello hay recursos como la apelación y otros que permiten que una instancia superior se pronuncie. Ojo, yo también creo que esta decisión que ha tomado el juez constitucional de pronunciarse sobre cuestiones que no le habían sido pedidas, bien, es una decisión bastante cuestionable y por la cual habría que investigarlo. Pero mientras tanto lo que se tiene que hacer es acatar con lo que ha dicho el juez y la Junta deberá de reponer a la señora Patricia Delia Espinosa. Delia Espinosa, sí. Ahora, yo le quería consultar, una de las consultas que le hice justamente al fiscal interino Tomás Gálvez es, ¿pueden elegir o si llegan a un acuerdo los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, pueden elegir ellos a un fiscal de la Nación permanente y dejar en suspenso el periodo de gestión de Delia Espinosa? ¿Pueden hacer eso o no pueden hacer eso o no está estipulado en ninguna norma? Sí lo pueden hacer. La ley orgánica del Ministerio Público establece claramente que quien nombra al fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos, no es la Junta Nacional de Justicia, no es el Poder Judicial. Ojo, tampoco no hay un derecho a ser fiscal de la Nación. Bien, el derecho es a ser fiscal supremo en la medida en que ha sido nombrado de acuerdo a lo que establece el proceso, bien, y el concurso que la Junta Nacional de Justicia establece. Pero luego la Junta de Fiscales Supremos puede remover al fiscal de la Nación de turno y poner a otro. Eso es una competencia que tienen ellos. Claro, pero ¿qué se hace con esta advertencia del Poder Judicial a la Junta Nacional de Justicia, este plazo de 48 horas que hasta el momento no está cumpliendo? Se cumple esta noche y luego de esto, ¿qué puede pasar? Mire, en caso la Junta Nacional de Justicia no cumpla, pues lo que puede pasar es primero que a ellos se les denuncie, al ser todos aforados, porque estamos hablando de un órgano constitucional autónomo, comprendido en el artículo 99 y 100 de la Constitución, pues se les podrá denunciar, pero finalmente quien va a decidir si es que los destituye, bien, o los inhabilita, será el Congreso de la República. Esto ya pasa por una acusación constitucional que es vista por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y finalmente el Pleno. Estamos hablando de meses, es más, probablemente ni siquiera este Parlamento lo vea, de repente el siguiente, y el proceso será más largo aún, porque deberá pasar a la Cámara de Senadores. Mientras eso suceda, los miembros de la Junta Nacional de Justicia seguirán ejerciendo sus funciones. Ahora también no olvidemos lo siguiente: la señora Delia Espinosa tiene 4 procesos disciplinarios abiertos en la Junta Nacional de Justicia y podría el día lunes, bien, o en las siguientes horas, la Junta Nacional de Justicia destituirla del cargo. Y de esa manera ya la reposición queda sin efecto total, porque quedaría totalmente destituida, ¿no? Y a la par podría incluso iniciar un proceso competencial contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional. Claro, y luego de esto, ¿qué podría pasar? Porque si finalmente, por otro caso, deciden suspenderla o deciden destituirla, ya quedaría sin efecto su retorno al Ministerio Público
Pero aquí, ¿qué podría pasar en todo caso? Porque entonces Delia Espinosa solamente en este momento está en manos de la Junta Nacional de Justicia. Ahora mismo sí, está en manos de la Junta Nacional de Justicia. Es cierto que un juez constitucional ha decidido otorgarle la medida cautelar para que sea repuesta en el cargo, pero finalmente quien va a ejecutar esta decisión es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Si es que la señora Delia Espinosa decide acudir al Ministerio Público y forzar su entrada, podría ella también ser denunciada, ¿no? Creo que su actuar ha sido prudente porque no lo ha hecho. Dijo que iría hoy a la Fiscalía de la Nación, no lo ha hecho, y me parece bien, porque finalmente terminaría no solamente perjudicándose ella, sino además haciendo que ya esta crisis, que es bastante engorrosa, pues sea más aún, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, ¿considera que se necesita hacer ajustes en el funcionamiento del Ministerio Público? Sí, mire, de hecho ya hay una propuesta. Escuché la entrevista que usted le realizó al fiscal de la Nación interino. Entiendo que ellos están también trabajando en una propuesta, de reforma, y habrá que ver si es que esta coincide con la reforma que el Parlamento de la República también está trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque en los últimos meses el Ministerio Público ha sido no solamente blanco de críticas, sino además de una inestabilidad constante, ¿no? La señora Delia Espinosa, que hoy exige que se cumpla con una resolución judicial, cuando en su momento la Junta Nacional ordenó que la señora Patricia Benavides sea repuesta, ella se negó, decidió no hacerlo, ¿no? Y eso también es una grave irresponsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que poner orden, porque quien se perjudica, más allá de la persona, es el ciudadano, que termina no solo perdiendo la confianza y credibilidad en una institución tan importante como es el Ministerio Público, sino además genera una inestabilidad en todo el sistema de justicia. Claro, y desde su punto de vista, ¿cuál es el cambio más importante que tendría que hacerse en este planteamiento de reorganización? Miren, yo creo que es importante primero establecer claramente cuáles son las funciones que tiene cada poder del Estado u órgano constitucional autónomo. ¿Qué puede hacer la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué puede hacer el Poder Judicial? ¿Qué puede hacer la Fiscalía de la Nación? Porque mientras esto no quede claro, seguirá habiendo jueces que terminen amparando algunas acciones u otorgando algunas medidas cautelares, bien, que incluso se pueden contradecir, ¿no? Como le digo, lo que ha decidido el juez constitucional en favor de la señora Delia Espinosa se tiene que acatar, pero habría que investigar al señor juez constitucional para ver, por ejemplo, cuántas veces él, en los distintos casos que ha visto, bien, ha hecho una ampliación en las medidas cautelares respecto al petitorio, que es algo totalmente irregular, bien, es algo muy irregular. Lo ha hecho con la señora Delia Espinosa. Entonces habría que analizar cuántas veces lo ha hecho, o es una situación muy particular, bien, y luego también la celeridad con la que ha actuado, ¿no? ¿Actúa siempre así? Son cuestiones que hay que comenzar a investigar, ¿no? Muy bien, doctor Eric Urbina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Latina Noticias, en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Siempre es muy importante y además bastante esclarecedor escucharlo. Muchas gracias, que tenga buenas noches.